figura de las empresas, pues, o sea, ya tenemos, ¿no es cierto?, dos tipos de figuras de empresas básicas que se puede conformar. Persona natural, empresario individual, y la otra es que se constituyen como con escritura pública, que ahí también se incluye la IRL y la sociedad de personas y sociedad de capital. Ya teniendo eso, claro, tenemos que saber que viene, ¿no es cierto?, una vez que se hace la creación, la empresa decide o la persona decide hacer una IRL o juntarse con otro y hacer una sociedad, hace la escritura pública, tiene todo, ¿no es cierto?, los otros pasos anteriores, tiene 60 días para hacer todos los pasos, ¿no es cierto?, de escrituración, de inscripción y publicación, ¿no es cierto?, de esta escritura pública. Son 2 meses. Posterior a 2 meses tiene la obligación la empresa de hacer inicio de actividades también, ¿ya? Pero obviamente bajo un contexto de que si la empresa decide hacer, o la persona en este caso, decide conformar una empresa bajo un concepto de empresario individual con su propio RUT, es más acotado los procedimientos y los pasos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pasa directo al inicio de actividades, ¿ya? Porque va a formar una empresa, por así decirlo, de actividades de primera categoría con su propio RUT. No requiere de escritura, no requiere de un rol único, de otro rol, no. Ya tiene todo esos procedimientos listos y pasa directo al inicio de actividades. Entonces, de cierto modo, las dos también tienen diferencias porque uno va a tener un plazo más acotado, menos costo, y el otro va a tener un plazo mayor y va a tener un costo asociado porque la escritura, hacer una escritura también requiere de dinero, de inscribirla también requiere de dinero y de publicarla también requiere de dinero. ¿Sí, Natalia? No, todavía no. Ahora lo voy a presentar. No, estaba dando una introducción. Ahora sí, ¿se ve la pantalla? Debiera verse. Ya, lo primero... Ya, perfecto. Entonces, lo primero es que hoy día vamos a ver lo que vamos a alcanzar a ver, el inicio de actividades. Vamos a alcanzar a ver los documentos posterior al inicio de actividades, como el trámite y otras cosas que son súper importantes también considerar. Hoy día solo el foco es el inicio de actividades, es decir, ustedes ya recomendaron a la persona hacer constituirse una empresa bajo cualquiera de las figuras que ya mencionamos. ¿Sí? Teniendo eso claro, partimos con el inicio de actividades. Pero aquí obviamente yo tengo que darle contexto para que ustedes entiendan que el procedimiento de un inicio de actividades bajo una persona jurídica también, o bajo una persona natural, también es diferente. Porque acuérdense que bajo un contexto de persona jurídica, esta está haciendo una escritura pública, está funcionando como tipo sociedad, entonces no va a funcionar con su propio RUT. Entonces el servicio de puesto interno debe entregarle otro rol o otro RUT para que funcione bajo un contexto de esa empresa. Entonces, aquí es relevante tener claro los pasos a realizar previos al inicio de actividades cuando es una persona jurídica o una IRL, una sociedad de personas o una sociedad de capital. De esa empresa estamos hablando, ¿ya? Primero, ¿cuál es el procedimiento que debe hacer este tipo de persona o este tipo de categoría de creación de empresa? Es la aplicación de obtener el rol único tributario, es decir, el RUT, ¿no es cierto?, que va a ser, ¿no es cierto?, entregado bajo el criterio y el nombre de esta empresa, ¿ya? Y que le va a permitir, ¿no es cierto?, hacer compras, ¿no es cierto?, y obtener una factura bajo ese rol, ya bajo ese RUT, hacer todo el funcionamiento y gestión de la empresa, tanto compras como ventas, asociado a ese rol. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Entonces, lo primero que tienen que tener claro que
esta persona decide hacer, o ustedes le recomiendan hacer una EIRL, una sociedad de personas basándonos en una responsabilidad limitada o comandita, o una sociedad de capital, sociedad anónima abierta o cerrada, lo primero que tiene que hacer es obtener el rol único tributario. Este trámite lo puede hacer a través del portal del Servicio de Puesto Interno o en la oficina del SIC. Ahora es todo electrónico, así que todo lo puede hacer a través del Servicio de Puesto Interno, de la página. Lo primero es que ¿no es cierto? Como yo les decía, este rol va a permitir a los contribuyentes, ¿no es cierto? O personas jurídicas poder funcionar y constituirse, ¿no es cierto? Todo el procedimiento legal que conlleva, ¿no es cierto?, a una persona que fue básicamente creada bajo escritura pública, que puede ser una sociedad responsable limitada, una EIRL, una SPA, un SAC. Es decir, que fueron constituidas vía, ¿no es cierto?, escritura pública, inscripción y publicación en el diario oficial. Estas empresas tienen que solicitar su rol único tributario, RUT. ¿Cuáles son los pasos? Primero, se tiene que la persona que pueda hacer este trámite puede ser un representante legal que se decida y esté en la escritura pública, o algún socio que quiera hacer, ¿no es cierto?, este trámite vía, ¿no es cierto?, página internet u oficina. Siempre tiene que haber una persona que esté a representante legal de la empresa o el socio. Tiene que ingresar información clave que aquí le van a pedir y solicitar el Servicio de Puesto Interno, como por ejemplo todo el procedimiento de la escritura pública, todo lo que el diario oficial le entregó, todo lo que se publicó en el diario oficial, es decir, ese extracto de la escritura pública, y las fechas de la publicación, que son súper importantes. ¿Ya? Va a tener que procesar, ingresar información de la escritura, del registro de comercio, harta información que le va a solicitar, ¿no es cierto?, al Servicio de Puesto Interno para poder después solicitar el rol. Tiene que ingresar las direcciones, básicamente dirección donde se va a encontrar la empresa, a eso se refiere. Ingresar los representantes legales o socios, también, y obtener el RUT, que es el último paso. ¿Ya? ¿Qué pasos tiene que hacer? Primero, ingresar a la página del Servicio de Puesto Interno, ¿no es cierto? El socio o el representante, ¿no es cierto?, el que haya elegido o que se haya elegido en común para hacer este procedimiento, o que tenga conocimiento de hacer un inicio de actividades, pero en este caso una solicitud de rol. Se mete a la página de Servicio de Puesto Interno, ingresa su RUT y su clave y ingresa a Servicio Online. En Servicio Online va a aparecer una parte que dice RUT e inicio de actividades. Posterior a eso se va a desplegar estas tres opciones, ya que dice inscripción y obtención de número de RUT, célula de RUT electrónica y inicio de actividades. ¿Ya? Obviamente, el punto que tenemos que hacer es el primero, que dice inscripción y obtención del RUT. Una vez que se selecciona eso, ya va a darnos, ¿cierto?, estas opciones. Básicamente, obviamente, de persona jurídica o comercial. Que aquí vamos a tener tres opciones. Primero, la nueva sociedad publicada en el diario oficial, que son las empresas, ¿no es cierto?, o sociedades que se están conformando bajo una escritura pública, que puede ser una EIRL, que puede ser, por ejemplo, una sociedad responsable limitada, que puede ser una sociedad anónima, una sociedad anónima abierta o cerrada, o, ¿no es cierto?, una sociedad en comandita simple. ¿Ya? También da las opciones de sociedades creadas por reorganización. Estas son sociedades que son como fusionadas, ¿ya? Y que tienen multi-RUT. Pero básicamente la que nos importa es esta. Entonces aquí la persona tiene que hacer clic, ¿no es cierto?, donde dice nueva sociedad publicada en el diario oficial. Seguido le va a aparecer esta información, ¿ya? Es importante recalcar que quien hace el trámite es la persona, ¿no es cierto?, que está acreditada como socio o representante legal en la escritura pública. Esa es la persona que hace estos trámites.
tanto de solicitud de RUT como de inicio de actividades, porque le va a pedir información clave que está, ¿no es cierto?, asociada a lo que se publicó en el diario oficial, ¿ya? Si se fijan, no sé si se puede observar bien, pero voy a agrandar un poco la pantalla. Esta es la información que va a aparecer al ingresar, ¿no es cierto?, al punto acá, anterior. Nueva sociedad publicada en el diario oficial. Se va a desplegar esto, ¿ya? Aquí van a aparecer varios puntos que tiene que completar esta persona. Por eso es que es importante que sea el representante legal o socio. ¿Por qué? Porque tiene que ingresar información de la sociedad o de la razón social, es decir, el nombre de la empresa, toda información relevante. Cómo se constituyó, cuál es la dirección, ¿no es cierto?, de la empresa, cuáles son los representantes, cuál es el capital aportado por cada socio y le van a entregar un resumen y último, ¿no es cierto?, la solicitud del rol. Sí, lo voy a enviar, lo voy a compartir en la plataforma, ahí está toda la información. Los videos que le he enviado, igual, todo eso, está todo ahí. Porque el video es muy pesado para compartirlo por el correo. Pero sí le puedo enviar la PPT al correo. Pero como le digo, la plataforma donde trabajamos, ahí está todo. Están las PPT y están los videos. Ahí está toda la información. Para que ingresen. Entonces, aquí va a aparecer, ¿no es cierto?, la persona que está haciendo esta solicitud. En este caso, un ejemplo, ya que en este caso esta persona es el representante legal, entonces aquí tiene que poner vínculo. Si es socio o representante legal. Entonces él selecciona que es representante legal. ¿Qué más le va a pedir? Le va a pedir, ¿no es cierto?, un código. Ya, un código que está en la escritura pública abajo, ¿no es cierto?, que fue publicada en el diario oficial. Ese es el que tiene que ingresar acá y automáticamente se va a desplegar toda la información de la empresa, ¿ya? La razón social, el nombre, etc. Información clave. Y la fecha de publicación. Entonces ahí tiene que poner continuar. Si se fijan, se va a desplegar toda la información, como por ejemplo, el tipo de personalidad jurídica que es la empresa, el nombre de la razón social o el nombre de la empresa, ¿no es cierto?, la selección del subtipo, ¿no es cierto?, que en este caso puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, una IRL, una sociedad anónima abierta, una sociedad anónima cerrada, o de comandita simple. Y aquí debe corroborar cuándo fue la fecha de constitución, ¿no es cierto?, de la escritura pública, y el nombre de fantasía. Siempre una empresa tiene algún nombre, la mayoría de la empresa, sobre todo los negocios, tienen algún nombre de fantasía. Entonces ahí lo ingresan si es que desean, ¿no es cierto?, ingresar esta información. Y de nuevo, continúan. Una vez, ¿no es cierto?, ingresada la información de la razón social, pasan al siguiente ítem, que es la constitución. ¿Ya? Cómo fue conformada, a través de escritura, el registro de comercio. Van a entregar varias información que cuando a medida que vaya pasando los socios por estos puntos de escritura, de registro, de publicación, cada una de las instituciones o organizaciones les va entregando un código que es relevante. Y esa información es la que tienen que compartir acá. ¿Ya? La fecha del documento y la notaría, ¿ya?, donde se hizo este trámite. Seguido, las direcciones, ¿ya? Aquí importante porque tiene que ingresar la dirección principal donde se encuentra la empresa y es importante que esté súper bien claro porque aquí va a ser el lugar donde en algún minuto el servicio de puesto interno lo va a fiscalizar, ¿ya? Entonces es importante, ¿no es cierto?, que esta información esté acreditada y tengan la información previa, por ejemplo, si es que va a ser un arriendo de alguna local, también tienen que tener previo el contrato de arriendo, ya que es importante para poder hacer esta información. También alguna dirección postal, ya si es que tienen alguna casilla, den algún correo para que le envíen algunas cartas certificadas, qué sé yo, si es que tienen,
ya no es necesario o obligación. Y también alguna dirección de, ¿cómo se llama? Para notificaciones si es que tienen otra dirección que sea urbana que van a utilizar, ¿ya? Si no, solamente pone la dirección, ¿no es cierto?, principal. Después tienen que individualizar los representantes, ya, los nombres, irlos ingresando, ya, que es relevante, que pide, ¿no es cierto?, este registro. Y aquí van ingresando, ¿no es cierto?, el root, ya, el nombre, la fecha de representación, que fue la fecha de la escritura. Y ahí va entregando, ¿no es cierto? Ustedes van viendo básicamente que se va desplegando esa información asociada. Posterior a ingresar a los representantes, el capital. ¿Cuál es el capital, no es cierto?, que se aportaron? O la participación, ¿no es cierto?, que se entregaron, o la participación que van a tener. Que eso está todo en la escritura. No hay nada que tengan que inventar acá. Está todo en la escritura. En la escritura, ¿qué va a pedir? Va a pedir, obviamente, el representante, el nombre de los socios, el capital aportado general y el capital aportado por cada socio. ¿Cuál es la participación? Si es que a lo mejor está conformado por acciones o quieren alguna participación ahí dentro de la empresa. Y cómo se van a repartir las utilidades, ¿ya? Toda esa información está en la escritura. Entonces acá es toda la información que está en la escritura pública. Por eso que yo decía y recalcaba que es súper importante quien haga este trámite de solicitud de rol y de inicio de actividades tiene que ser un representante o un socio, ¿ya? Porque obviamente ellos van a saber también la información y pueden interpretar la escritura pública para poder hacer este trámite, ¿ya? Una vez, ¿no es cierto?, que siguen, ¿no es cierto?, los procesos para poder ir generando, ir, ¿no es cierto?, ingresando cuál es el capital enterado total de la empresa y cuál es la participación que va a tener cada uno en la empresa o cuál fue el capital aportado por cada uno, es importante señalarlo. Esperemos un poquito. Posterior a ello, ¿no es cierto?, también aquí sigue, ¿no es cierto?, con el código y con el ingreso del capital. Son varias etapas. Y después, en la última parte, una vez que ingresaron toda esa información, le entrega el resumen. Ya el resumen de toda la información que ingresaron asociada a la constitución, a la razón social, a la constitución, a las direcciones, a los representantes, al capital que se aportó. Este es un resumen de lo que se ingresó, ¿ya? Para que lo vaya revisando y si tiene que hacer alguna corrección. Y acá, ¿no es cierto?, ya una vez listo y aceptado el resumen, están aceptando, ¿no es cierto?, esta solicitud y queda listo para poder generar el ingreso, ¿no es cierto?, el resultado de la inscripción del rol. Entonces la empresa, en este caso, va a recibir este certificado que está timbrado por el Servicio de Puestos Internos, donde se solicitó el rol, ¿no es cierto?, el certificado del rol que acaba de ser representante legal o el socio, y inmediatamente va a ser enviado a través de un correo electrónico el rol que se le asignó, el root o el rol que se le asignó, ¿ya? En el correo electrónico de la persona que realizó este trámite. ¿Dudas con eso? Con la solicitud o aplicación de la solicitud del rol único tributario. No, solamente los puntos. Exacto. Exacto, por ejemplo, que obviamente tienen que ingresar información de la razón social, de la constitución, de las direcciones, que sean, o va a ingresar la dirección principal o postal, qué sé yo, el nombre o la individualización de los representantes, el capital general de la empresa y el de los socios, y el resumen, ¿no es cierto?, que se entrega. Una vez revisado el resumen, aceptan y se entrega, ¿no es cierto?, el certificado
que este documento y que obviamente a través de eso, ¿no es cierto?, el Servicio de Puesto Interno inmediatamente le va a entregar a través vía correo electrónico el rol o root, ¿no es cierto?, que fue asignado para esa empresa. Esos son. No estoy pidiendo que me pongan todo el proceso. Básicamente eso lo estoy comentando a ustedes para que tengan conocimiento de qué información deben ingresar. Pero en esa etapa, ir poniendo, ¿no es cierto?, los puntos solamente, indicando. Después, posterior a la siguiente, a la etapa, ¿no es cierto?, de una vez obtenido el rol por la empresa, se realiza el inicio de actividades, también a través del portal del Servicio de Puestos Internos o en las oficinas. Como ustedes saben, estamos en una situación de pandemia, por lo general, obviamente todo se está haciendo a través del portal del Servicio de Puestos Internos. Y aquí el inicio de actividades es para ambas categorías de personas, tanto persona natural como persona jurídica, ¿ya? La única diferencia es que si hacen persona jurídica es que tiene que hacer previo o antes la solicitud del rol. En el caso de la persona natural, no. Hace inmediatamente el trámite del inicio de actividades. Esto, el rol, sí. Y que aquí lo dije antes al principio, que es solamente para las personas jurídicas. Este paso solamente es para la persona jurídica. EIRL estoy hablando, que también se considera como persona jurídica. Sociedad de responsabilidad limitada, en comandita simple, sociedad anónima abierta y sociedad anónima cerrada. ¿Ya? Si es una persona natural, salta inmediatamente a este punto, al inicio de actividades, porque, insisto, la diferencia con persona natural a persona jurídica, la persona natural se crea con su propio root. Entonces no tiene que hacer escritura ni nada, ni tampoco solicitar otro rol, otro root, porque ya lo tiene, ¿ya? En cambio, una persona jurídica, no, porque se conforma como una sociedad, independiente sea una IRL o sociedad de personas o sociedad de capital, ¿ya? Eso lo tienen que tener súper claro. ¿En qué formulario o cómo se llama el formulario de inicio de actividades? Es el número 4415, que es el formulario de inicio de actividades. Que si ustedes lo hacen a través de la oficina de Servicio de Puesto Interno, es el formulario que tienen que solicitar y completar, ¿ya? Si lo hacen a través de la página de Servicio de Puesto Interno, no se va a desplegar el formulario, pero al final lo están haciendo igual, ¿ya? Pero para su conocimiento, ese es el formulario. Lo mismo, ya este trámite lo hace o el representante o un socio. También tiene que identificarse la página del servicio con su root y su clave y hace este procedimiento. Y acá es clave porque aquí le va a entregar, ¿no es cierto?, o va a tener que ingresar el root de la empresa o de la persona jurídica, que ese ya lo tiene, ¿no es cierto? Por eso es que yo le decía que es importante, antes de hacer el inicio de actividades, sobre todo para las personas jurídicas, solicitar el rol o el root, ¿ya? Una vez hecho eso, en el caso de la persona jurídica, ingresa nuevamente a la página del Servicio de Puestos Internos, ¿ya? Se va, ¿no es cierto?, a servicio online, busca root o inicio de actividades y va a, si no me fijo aquí arribita, yo lo puse el paso. Aquí va a inicio de actividades, porque ya hizo el otro paso, ¿no es cierto?, si es una persona jurídica. Y ahora si está haciendo el inicio de actividades, se va directo acá. Entonces ingresa con su clave y root el socio o el representante, pone, ¿no es cierto?, el servicio, va a servicio online, root inicio de actividades y se va directo a inicio de actividades. Y ahí se va a desplegar, ¿no es cierto?, este cuadrito que está aquí abajo. Declaración jurada de inicio de actividades. Y ingresa el rol de la empresa o el root de la empresa.
y pone continuar. Y se debe desplegar esta información, ¿ya? Que aquí va a aparecer el nombre, la razón social, el capital entregado, la utilidad, etcétera, porque esta información ya la realizó en el anterior, si se fijan. En cambio, una persona natural lo va a tener que ingresar acá en forma manual, ¿ya? Cuando es una persona jurídica, esta información se le va a desplegar automáticamente porque ya lo hizo en el otro formulario de la solicitud del RUT o del rol único tributario, ¿ya? En cambio, si es una persona natural, lo tiene que digitar, ¿ya? Tiene que poner, ¿no es cierto?, el nombre de la empresa, que en este caso va a ir no persona natural, ¿no es cierto? La fecha que está, ¿no es cierto?, iniciando o realizando la empresa, el capital que fue aportado, ¿ya? Que es importante porque independiente sea persona natural, una empresa chica, pequeña o mediana empresa, hay un capital ya aportado. Tiene que poner el nombre de la empresa, ¿no es cierto? En este caso siempre va a ser el nombre de uno porque es persona natural. En cambio, si es persona jurídica, va a aparecer el nombre de la empresa, ¿ya? El capital aportado, si es que hay utilidades, etc. Continuar. Posterior a eso, tienen que ingresar la fecha de inicio de actividades que ahí tiene que seleccionar. ¿Cuándo va a partir con la empresa? ¿Ya? Obviamente tienen que respetar los 60 días, los 2 meses. Una vez que si es una persona jurídica, hizo inicio de actividades, o sea, hizo la escritura, todo este proceso, tiene 2 meses. Y ahí inmediatamente tiene que hacer el inicio de actividades. ¿Ya? Entonces es importante, ¿no es cierto?, tener la consideración esa fecha de inicio de actividades. Entonces, si está fuera de plazo, ahí le va a aparecer esta información, ya que está fecha de fuera de plazo o que es incorrecta, ya, pero en este caso el inicio de actividades está fuera de plazo. Si la fecha ingresada es correcta, debe continuar, ¿no es cierto?, con el trámite en la unidad correspondiente a su domicilio. ¿Ya? Si se excedió del plazo, le va a aparecer eso y no lo va a poder seguir haciendo a través de la página de servicio, sino que va a tener que ir a la oficina donde se encuentra o corresponde el lugar o domicilio de la empresa. ¿Ya? Por eso es que es importante tener el domicilio. Porque, por ejemplo, si mi empresa está ubicada en Concepción y yo vivo en Talcahuano, yo no puedo ir al servicio de puesto interno de Talcahuano. Tengo que ir al servicio de puesto interno de Concepción. Ya, porque ahí está ubicada la empresa. Punto importante a considerar. ¿Dudas hasta aquí para seguir continuando? Después, ¿qué se le pregunta? Perfecto. Después, ¿qué se le pregunta? Importante. Si esta empresa está afecta a IVA o no. Porque acuérdense que hay empresas que no están exentas de IVA. ¿Ya? O solamente van a pagar, ¿no es cierto?, o van a emitir boletas, o solamente van a emitir facturas, ¿ya? Entonces es importante aquí que tienen que poner o seleccionar ya los documentos tributarios que tienen que o están afectos a esa empresa, ¿sí? Como las fundaciones. Sí, fundaciones, empresas que no están, ¿cómo se llama? No lucran, por así decirlo. Claro. Todo, exactamente. Pero acá pone exenta y no afecta a IVA, que es este punto que está aquí. ¿Ya? Se constituye como un tipo de empresa, por así decirlo, pero está exenta de impuestos. A eso se refiere. ¿Ya? ¿Qué más? El código, que aquí son importantes. Aquí tienen que poner el código o la actividad económica en la cual se va a dedicar la empresa. Por ejemplo, si es una empresa que fabrica ¿no es cierto?, pan, tiene que poner, ¿no es cierto?, elaboración, ¿no es cierto?, y creo que el código, elaboración de
si no me equivoco, elaboración de productos de panificación, es un código que entrega el servicio de puesto interno. Ahora, si es un negocio, tengo que adjuntar, ¿no es cierto?, todas las actividades asociadas a lo que va a hacer ese bazar o ese almacén o ese mini market, etc. Por ejemplo, categoría o código para vender bebidas es diferente a la categoría, ¿no es cierto?, de actividad económica si vas a vender, ¿no es cierto?, abarrotes o productos. Aquí el servicio de puestos internos no entrega una categoría general, entrega categorías por actividad, individuales. Entonces, cada empresa tiene que ir asignando, ¿no es cierto?, acá los códigos de todo lo que va a realizar su actividad económica. No sé si me explico. Y continúo, porque aquí abajito están los códigos. Entonces, cuando la empresa pone ahí asignar códigos, se le va a desplegar todo esto. ¿Ya? Y es una información súper larga que entrega, ¿no es cierto?, el servicio de puesto interno con las codificaciones de la actividad económica. Insisto, aquí es importante, ¿no es cierto?, ir agregando todas las actividades o seleccionar todas las actividades que va a realizar la empresa. ¿Por qué? Porque esas actividades tienen que estar, ¿no es cierto?, o en la factura individualizadas o en la boleta. ¿Ya? Porque el servicio de puesto interno, cuando te fiscaliza o el fiscalizador del servicio de puesto interno, lo primero que hace es revisar la boleta o la factura y ver, ¿no es cierto?, el giro o el rubro. Esta empresa dice que se dedica a la venta, ¿no es cierto?, menores de productos de alimentos, ¿no es cierto?, de mascota. Pero resulta que yo veo la empresa, ¿no es cierto?, estoy mirando y observando, y además de vender temas de mascotas, vende bebidas, vende, ¿no es cierto?, abarrotes, también vende bebidas alcohólicas y no está acreditado. Entonces, por eso es que es importante, ¿no es cierto?, que la empresa señale y seleccione toda la actividad que se va a dedicar la empresa. El servicio de puesto interno te permite asignar o agregar 7 códigos máximo, ya para la categoría o actividad económica que va a realizar la empresa. También es importante corroborar las direcciones principal. En el caso, por ejemplo, de que fuera una persona natural la que está haciendo el inicio de actividades, tiene que digitar esa información, porque obviamente en este caso la información que ya se ingresó en el caso de una persona jurídica en la información previa con el rol, ya esto se le va a desplegar. Esa información la tiene el servicio de puesto interno. Pero aquí hay que poner, ¿no es cierto?, el domicilio principal, donde se encuentra la empresa ubicada, la región, la comuna, la calle, el número, todo bien detallado, ¿ya? Porque este domicilio o esta dirección va a ser la principal. Es decir, aquí el servicio de puesto interno va a hacer la fiscalización. También ingresar información postal o dirección urbana si es que existiere, ¿ya? Básicamente casi muy similar el formulario en algunos datos al del rol único. Y obviamente también hay una pestaña de resumen para poder verificar esa información antes de aceptar, antes de hacer el inicio de actividades, ya, porque después para corregir hay que pedir un acceso e ir directamente al servicio de puestos internos, a la oficina. ¿Ya? Por eso es que es importante observar bien qué información estoy ingresando, hacer las correcciones y después, ¿no es cierto?, efectuar el inicio de actividades. ¿Ya? Una vez, ¿no es cierto?, observado, ¿no es cierto?, y se ve que la pestaña resumen es correcto, se pone efectuar inicio de actividades y pregunta, ¿estás seguro de efectuar el inicio de actividades? Sí, no. Si está seguro, pone sí, ¿no es cierto?
y se despliega, ¿no es cierto?, la declaración jurada de primera categoría, obviamente, de que está hecho y, ¿cómo se llama?, seleccionado en la declaración jurada del inicio de actividades. ¿Ya? Y además se va a entregar, ¿no es cierto?, la declaración timbrada por el servicio de puesto interno de este inicio de actividades. Importante, si se fijan aquí abajo dice seleccionar el régimen tributario. Acuérdense que actualmente la norma tributaria, ya, o la ley, leyes tributarias han ido cambiando. Ahora cada, ¿cómo se llama?, empresa o persona, ¿no es cierto?, de categoría, de acuerdo a su actividad económica, debe seleccionar un régimen de tributación, ya que va a estar acorde a en este caso, a primera categoría. Actualmente existen dos tipos de régimen porque han ido modificando, y ahí es importante que la empresa también se asesore por un contador para que esta persona le recomiende, ¿no es cierto?, asesor tributario que le recomiende el mejor régimen a su elección. Si no, automáticamente el servicio de puesto interno, si no hacen, ¿no es cierto?, eligen o seleccionan el que más le conviene, automáticamente el servicio de puesto interno lo deja en un sistema de tributación. Y acá, ¿no es cierto?, también se va a desplegar y se le va a enviar, ¿no es cierto?, un PDF de este certificado digital al correo electrónico. Y ahí va a identificar, ¿no es cierto?, que el servicio de puesto interno recibió la solicitud e inicio de actividades de esa empresa, ya sea persona natural o persona jurídica. Consideraciones, cuénteme. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esa o esa? ¿Esta? Ah, el del régimen tributario. Acá, al final, antes que te entregó la declaración jurada, abajo dice seleccionar el régimen tributario. O sea, ¿qué quiere decir régimen tributario? Que todas las empresas de primera categoría que se vayan creando, tanto persona natural como persona jurídica, deben estar en un régimen tributario. Régimen tributario para pagar el impuesto a la renta de primera categoría. A eso se llama. Cómo debe llevar su contabilidad, cómo hace el proceso para declarar y, ¿no es cierto?, pagar ese impuesto a la renta. Hay todo el procedimiento interno. Entonces es importante que en esta parte aquí la empresa o la persona se asesore por un asesor tributario o contador que le diga, ¿no es cierto?, cuál es el régimen que más le conviene, porque si no hacen una elección, ya automáticamente el servicio de puesto interno va a dejar a esta empresa en el que el servicio de puesto interno considere que es el régimen que le corresponde a esta empresa. Eso es, básicamente. ¿Ya? Consideraciones del trámite, los plazos, obviamente tienen que tener súper claro que son, ¿no es cierto?, 2 meses, ¿no es cierto?, posteriores al inicio de actividades, es decir, 60 días. Si es una empresa de personalidad jurídica, tiene 2 meses previos porque tiene que hacer todo el proceso de escrituración, de inscripción y publicación. A ello, ¿no es cierto?, se hace el inicio de actividades, por eso es que son 2 meses. El costo, o sea, el inicio de actividades no tiene costo. Ya lo que tiene costo es lo anterior si es que se decide hacer una persona jurídica. Eso tiene costo. El trámite el trámite de inicio de actividad en sí no tiene costo. Y el periodo del trámite lo puede hacer durante todo el año, ¿no es cierto?, la persona o los socios que deciden hacer una empresa, ¿no es cierto?, o formalizar su emprendimiento a través de la oficina de servicio de puesto interno o el sitio web. Y lo último es que, ¿no es cierto?, las personas que es importante considerar que las personas deben acreditar domicilio una vez ingresado, ¿no es cierto?, a esta información acá al formulario, que es lo que va a enviarle el servicio de puesto interno antes de que pueda emitir alguna factura
o timbrar algún documento, es acreditar y verificar el domicilio de la actividad. Entonces, un funcionario de servicio de puesto interno tiene un plazo de 10 días, hecho el inicio de actividades, de solicitar, ¿no es cierto?, y la acreditación del domicilio. Entonces, va a ir un funcionario al domicilio y le va a pedir todos los documentos para que acrediten, ¿no es cierto?, el domicilio. Si es un arriendo, el contrato de arriendo. Si es un lugar establecido, no sé, por mi casa, le vas a pedir la escritura pública, ¿no es cierto?, de la casa y todo lo demás. Y eso es todo. ¿Dudas, chiquillas? Con el inicio de actividades. La otra clase, porque ya por el tiempo no alcanzamos a verla hoy día. La próxima clase vemos la documentación, básicamente documentación que está asociada al timbraje de documentos, porque obviamente aquí ya vimos documentación que tienen que acreditar las personas, por ejemplo, si hacen una persona jurídica, porque van a tener que tener a mano, ¿no es cierto?, la publicación en el diario oficial para poder ingresar toda esa información en el portal del Servicio de Puesto Interno. ¿No es cierto? ¿Alguien más?